Muy buenas noches, amigos del Periscopio, amigos de Estado de Alarma, a todos los que estáis aquí en la Resistencia desde España y a todos nuestros hermanos hispanos que estáis al otro lado del océano viendo nuestro programa de hoy. Hoy queremos hablar de un tema que desde luego creo que suscita el interés de todos vosotros. El otro día, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ya sé que a muchos de vosotros todavía os cuesta reconocer que sea el presidente reconocido oficialmente, pero bueno, ahí está el hombre. Lo cierto es que dio su primera rueda de prensa 2 meses después de haber asumido oficialmente el mando presidencial. Y uno dirá, bueno, pues mejor, porque así lo vemos poco, etcétera. Pero bueno, pero es que las democracias no funcionan así. En democracia, los presidentes tienen que someterse a preguntas de periodistas. Pero es que da la casualidad que el ejemplo de Joe Biden es muy parecido al de Pedro Sánchez. Por eso en el programa de hoy decimos que Pedro Sánchez y Joe Biden siguen los mismos caminos. ¿Sabéis cuándo fue la última rueda de prensa de Pedro Sánchez? ¿De Napoleoncito Sánchez? Pues el 26 de febrero. Y no había estado compareciendo, dando la cara ante los periodistas desde el 29 de diciembre. Por tanto, 2 meses también después, desde su última comparecencia ante los medios de comunicación, Pedro Sánchez dio la cara y Joe Biden da la cara. Como os digo, bueno, pues muchos de vosotros o de nosotros pues no tienen el interés mínimo en saber lo que cuenta o que deja de contar Joe Biden. Pero es que de eso no es lo que se trata. De lo que se trata es de que se someta al juicio crítico, las preguntas críticas de los medios de comunicación. Porque afortunadamente, para los estadounidenses y para desgracia nuestra de los españoles, en los Estados Unidos hay más variedad, aunque sí que hay un mainstream de medios progres, como aquí, el New York Times, el Washington Post, Político, el USA Today, las televisiones, bueno, en fin. Pero ahí tienes cadenas importantes de televisión que le hacen preguntas incómodas porque no son medios subvencionados como lo que tenemos aquí en España. Y ahí, digamos, Estado de Alarma TV, bueno, pues es una gran cadena de televisión nacional. Y ya no estoy hablando de la Fox, estoy hablando de, bueno, de otras televisiones que están en el ecosistema mediático de los Estados Unidos y que hacen que, bueno, pues que el presidente Biden pues tenga que someterse a las preguntas de todos los periodistas. Y de eso y de otros temas relacionados con Biden, quiero que hablemos hoy aquí en nuestra mesa de trabajo del Periscopio con unos invitados excepcionales que, desde luego, bueno, pues van a tocar todos estos temas, como son, en primer lugar, Julio Schilling, que está en Miami, y Javier Hurtado, que esta vez lo tenemos con nosotros en España. Muy buenas noches, buenas tardes, Julio, buenas noches. Javier, ¿cómo estáis? Encantado de estar con ustedes en esta tarde para nosotros. Noche para Aquí, ustedes. en la millor terreta del món. Estás por la costa valenciana, ¿verdad? Así es, Jorge. Hola, Julio. Muy bien. Bueno, sabéis que Julio es politólogo, que es analista, que es escritor, que escribe en El American, un gran medio de comunicación fundado hace unos meses y con quienes hemos tenido a varios de sus responsables aquí en el programa. Y bueno, estábamos hablando, ¿verdad, Julio? Que creo que poca gente, bueno, es decir, sobre todo aquellos que no le votan, echa un poco de menos a que Biden dé la cara ante los medios de comunicación, pero es su obligación, ¿verdad?, dar la cara, y a diferencia de Trump. O sea, es que Donald Trump era todo lo contrario. Donald Trump tenía una sobreexposición ante los medios y estaba todos los días respondiendo las preguntas, con los problemas que eso para cualquier líder político suponen, porque siempre te van a hacer preguntas trampa y no sabes cómo responder. Y sin embargo, Biden, que tiene fama de ser, ¿verdad?, un bocazas, pues yo creo que le han aconsejado pues el aparecer poco. Y aquí a Pedro Sánchez lo mismo en España. Es decir, cuando un periodista, cuando un político esté menos bajo los focos de los periodistas o de las cámaras de televisión, mejor para, digamos, no exponerse a riesgo. Y eso es lo que parece que está haciendo Biden, ¿no? Julio, ¿cómo lo ves tú? Es así, Jorge. Y primero tengo la obligación de felicitarte a ti, al Periscopio, a Estado de Alarma, porque realmente conllevan un gran programa
destruyendo mitos y ofreciendo una información fundamental para una sociedad libre. Así que eso, para mí es un placer estar aquí, de verdad, y más placer todavía saber que ustedes existen y que están dando la batalla a favor de la libertad. Hay una gravísima crisis de la democracia, Jorge y Javier, porque los medios tienen un papel fundamental en la existencia, es uno de los prerequisitos de una sociedad abierta y del modelo democrático. Y hemos visto cómo pues la prensa, por un lado, y digo los medios industriales, por supuesto que hay una prensa alternativa que podemos decir es la verdadera prensa libre, la verdad es el verdadero guardián de la libre expresión y del modelo democrático, y está unos medios industriales que realmente están en sincronización con el poder político y más bien ejercen un activismo, porque el nuevo modelo del despotismo va disfrazado de democracia. Entonces, la rueda de prensa del presidente Joe Biden, y a mí también me cuesta, Jorge, una enorme dificultad, porque la realidad es que eso se dio a base de un empujón para darle un nombre un poco discreto del proceso electoral estadounidense extraordinario y bueno, quiera Dios que esto no se vuelva a repetir. Pero el nuevo modelo del despotismo va disfrazado de democracia. Entonces, vimos una muestra de eso en una conferencia de prensa totalmente coreografiada, totalmente con las preguntas ya preestablecidas, los medios escogidos para contestar. Estas cosas las veíamos en la Unión Soviética, estas cosas las vemos con los periodistas que le preguntan a la dictadura en Cuba. Jamás yo pensé, o sea, una de las características de estas conferencias de los medios con el presidente estadounidense era que a veces la prensa hasta desbordaba en ser un poco irrespetuosa en cómo confrontaban al presidente. Bueno, nada más que hay que ver una conferencia de prensa al presidente Trump para darse cuenta. Es más, yo a veces decía, pero ¿por qué el presidente Trump le da la cortesía a una prensa que sabe que es una prensa amarilla? Pero sin embargo, así todo lo hacía porque creía en una sociedad abierta. Y estamos viendo cómo este show mediático de tener una conferencia de prensa que no es el papel ya de la prensa murió. Y esa conferencia es un ejemplo porque la idea es increpar, es investigar y es preguntarle al jefe ejecutivo de la nación acerca de precisamente el supuesto periodismo investigativo que han hecho con preguntas, y sobran los temas para preguntar por qué ha ocurrido esto, por qué ha ocurrido lo otro, qué explicación usted tiene, y estamos viendo un guión Julio, escrito. Lo que planteas me parece muy interesante, y eso también me gustaría a ti, Javier, comentarlo, porque ante la desaparición de una prensa crítica, claro, los líderes políticos están encantados porque ¿para qué dedicarse a comparecer ante los medios de comunicación y dedicarse a pastorear, ¿no? Es decir, pues directamente pues no aparecen, bueno, pues para cumplir el trámite, ¿verdad? Una vez cada 2 o 3 meses, como hace Sánchez, y eso que en Estados Unidos, como digo, los medios no están igual de subvencionados que en el caso de España. Javier, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, como comentaba Julio, realmente la rueda de prensa del presidente Biden ha sido totalmente un teatro. Ha habido mucha crítica por los medios, sobre todo de derecha, en Estados Unidos y en todas las Américas, digamos, porque usaba notas. Que esto no es nada, ningún problema que un presidente norteamericano, cualquier primer ministro o político tenga ciertas anotaciones para contestar a sus periodistas, pero por lo visto Biden tenía todo preparado. Es decir, tenía incluso fotografías, apuntes de la cantidad de puentes que hay en China en comparación con Estados Unidos, el número de inversión en dólares, en yuanes, cosas que obviamente estaban preparadas previamente con muchos periodistas prodemócratas
demócratas, que son mayoría en Estados Unidos, que sí que hay subvencionados en el fondo, porque toda la propaganda institucional que un gobierno pone en anuncios, digamos, en la prensa, televisión o radio, pues eso al fin y al cabo es una subvención indirecta cuando el gobierno se anuncia en ciertos medios y deja de hacerlo en otros. Y esto tenemos el caso también aquí en España. Supongo que aquí en estado de alarma y en el Periscopio precisamente no creo que el gobierno socialcomunista invierta mucha publicidad para ayudar a este canal, por ejemplo, a echar adelante, ¿no? Pues eso pasa también en Estados Unidos de una forma más sutil, porque, en fin, allí, digamos, tienen un criterio democrático, en fin, mucho más riguroso en muchos sentidos. Y el presidente Biden lo que hace es esconderse porque él mismo, como decían varios medios, entre ellos El Mundo aquí en España, que ha hecho un buen reportaje sobre las pifias de Biden, ¿no? Que él mismo reconoce que cada vez que hable sube el pan, cada vez que habla, y que comete muchas pifias, como por ejemplo decir a un senador suyo, Chuck, demócrata, ¿no? Que se levantara ante una audiencia cuando él iba en silla de ruedas. Es decir, tiene problemas de memoria que en otras ocasiones lo hemos comentado aquí en el programa, que seguramente, obviamente, pues nos compadecemos del presidente Biden, pero es un peligro para el propio Estados Unidos de América que su presidente esté en esas condiciones mentales por el bien de la nación. Es decir, pensamos que el presidente no deja de ser el comandante en jefe del ejército norteamericano y si decisiones vitales de los Estados Unidos de América, ¿no? Y del mundo occidental, del mundo libre, pasan por las manos de Joe Biden, teniendo la izquierdista Kamala Harris a su lado, pues, en fin, es para echarse a temblar. Ay, perdón, no se me estaba escuchando. Estaba diciendo que quería... Ahora sí. Ahora se me escucha. Tenía el micrófono muteado. Bueno, aquí tenemos la noticia que da cuenta precisamente de que Biden hace, pues eso, 3 días se quedó en blanco ante su equipo y directamente no sabe a quién le estaba encargando la faena, ¿no? Es decir, vamos a ver el vídeo. Well, thank you for willing to do it. Now we're going to get down to business here, and Ron, who am I turning this over to? Well, thank you very much, Mr. President. I think it's time for the press, our friends in the press to leave now. Thank you. Mr. President, the children in the border facility. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, es una información que llevaban las páginas de OK Diario, pero vamos, que básicamente era eso, ¿no? Es decir, cómo se quedó en blanco, ¿verdad? Julio, cuando estaba intentando, bueno, pues esa mirada perdida que tiene, yo creo que tiene efectivamente unos problemas, bueno, pues propios posiblemente de su edad, ¿vale? Es decir, que son 78 años y hacen que no esté, vamos, sus facultades no estén a pleno rendimiento. Julio? No, no solo eso, él ha tenido 2 problemas cerebrales serios, que en otras personas lo hubieran aniquilado. Y el problema, uno a veces, o sea, podría por un lado sentir hasta pena en el sentido de decir, wow, qué abuso tener a alguien que claramente te ves que no está en posesión de todas sus facultades necesarias, sobre todo para un puesto de ese tipo que pone una cantidad de presión extraordinaria. Pero esta es una de las cosas más trágicas y más peligrosas de todo eso. O sea, los Estados Unidos, por ejemplo, tiene 2 presidentes, tanto Woodrow Wilson como Franklin Delano Roosevelt, que estaban en un estado final con serias limitaciones, y en el caso de Franklin Delano Roosevelt se aprovechó la Unión Soviética de ese estado incompleto para darle un nombre. Y en el caso de Woodrow Wilson, la esposa era la que muchas veces llevaba los quehaceres del estado porque él estaba fuera de su facultad. Entonces, en este caso, uno no sabe qué es peor, ¿sí? Tener a alguien que está totalmente perdido en los asuntos, porque obvio que detrás de eso alguien lo está llevando, sino quién está en la fila para el poder, que es Kamala Harris, que es alguien
completamente identificado con la izquierda radical. Entonces es como, no sé si más vale quedarse con el que está medio despistado, aunque sin duda lo manipulan, o alguien que directamente es la escogida de Barack Obama, que fue quien reformuló el Partido Demócrata en la imagen del socialismo. Jorge. Otra vez. Disculpa, estaba el micrófono muteado. Disculpa a todos. No, estaba diciendo que este fin de semana salía una encuesta de apoyo de sondeos, estos que se hacen por parte de los estudios demoscópicos en los Estados Unidos, del apoyo que tiene Biden. Y bueno, pues la verdad es que de momento, bueno, pues estos tienen también a sus Rasputines en la Casa Blanca, que vende muy bien su imagen y hace que, bueno, pues que a día de hoy haya, pues la verdad que un apoyo bastante sustancial según publican. Otra cosa es si esa es la pura realidad. Pero donde sí que se ve uno de los puntos débiles, bueno, o dos puntos débiles, y eso es lo que me gustaría tocar, es uno, la política económica de Biden. La política económica de Biden, sobre todo, despierta mucha desconfianza entre el votante republicano, cuyo no llega ni creo que es al 30% de apoyo a la política económica del presidente. Y, en segundo lugar, la cuestión, bueno, pues de la política migratoria. Estamos viendo, ¿verdad, Javier?, un verdadero desastre en la frontera sur con México, donde se acumulan miles de sin papeles, que es que yo no sé qué pasa, pero siempre que gobierna la izquierda, ¿verdad?, allá donde gobierna, pues bueno, pues siempre se crean los llamados efectos llamadas y ahí que se apunta todo el mundo, pues bueno, pues se piensan que es jauja, ¿verdad? No, el problema es el efecto llamada que la izquierda con su buenismo, que yo creo que incluso toda la gente de derecha, cualquier gente que tenga un poquito de corazón, obviamente entiende que la gente emigre de un país a otro para buscar un futuro mejor. Eso no hay ninguna duda, sobre todo aquellos países donde la pobreza es extrema, donde sus regímenes políticos no permiten vivir en libertad. Pero claro, lo que la izquierda no puede hacer es decir, abolimos las fronteras, porque entonces se genera un caos que ataca directamente a los estados que acogen a esa inmigración ilegal. Por eso existen pues, los recursos a través de vías legales para que la gente en forma ordenada vaya de un país a otro, sea admitido, y que los países tengan el derecho por su soberanía y la población que ha construido a construir ese país durante siglos, pues dejar entrar en casa a quien ellos crean conveniente o a quien el mercado laboral pueda absorber, ¿no? Yo creo que, en fin, para eso existen las leyes en los países, para que sean cumplidas por los que están dentro y por aquellos que quieren venir y respetar ciertas normas que se han dado durante muchísimos años en los países, sobre todo occidentales y en los países capitalistas, donde, a diferencia del socialismo, se ha creado una prosperidad que ha generado unas clases medias, donde la gente vive mejor, y entendemos que la gente de países donde los regímenes socialistas pues no les dejan a esa gente comer como deberían o trabajar o vivir en paz y en libertad, pues entendemos que emigren. Pero claro, Joe Biden lo que hace es criticar al presidente Trump por una buena política migratoria, construyendo un muro, intentando regularizar, por ejemplo, a perseguidos políticos, en el caso de venezolanos, por ejemplo, cubanos. Yo creo que es muy importante el apoyo que ha recibido el presidente Trump de las comunidades en extranjero, digamos, perseguidas por los socialismos totalitarios en diferentes países del mundo. Y yo creo que es que Biden, junto a este tema, vendrán otros, porque por un símil histórico, me recuerda mucho Biden a Cid Campeador, ¿no?, que en Valencia dijo de embalsamar su cuerpo para ganar las últimas batallas, atado en su caballo babieca, ir de batalla en batalla ganando, pero por apoyo también de los medios de comunicación, porque Biden realmente es una persona a día de hoy capaz, y si realmente se demostrara que ganó por conteo de votos las elecciones fraudulentas del pasado 4 de noviembre en Estados Unidos, realmente dice mucho de qué vía lleva Estados Unidos y su población, porque realmente es muy preocupante que un personaje así, con un ticket electoral de extrema izquierda, que no es la costumbre en Estados Unidos, pues hayan podido hacerse con el poder en el país más libre del mundo, se supone. Sí. Oye, y tú eso, Julio, ¿cómo lo explicas? Es decir, 18.000 personas, ¿verdad? 18.000 individuos en la frontera sur en una situación, vamos, que no se había visto desde hacía años. Es así. Primero, Jorge, es importante destacar una cosa
en cuanto a las encuestas, porque a veces presentan una contradicción cuando se van desminuzando, cuando se van disectando en parte, porque Rasmussen Report, que Rasmussen es una de las instituciones de encuesta de mayor prestigio y más seria en su metodología, en las preguntas formuladas de una forma más fácil de entender, o sea, que no tienen un factor de encubrir tal vez un propósito predispuesto, porque, por ejemplo, cuando se mira y las encuestas, primero, si los norteamericanos consideran que el presidente Biden está de todo ahí mentalmente, la mayoría piensa que no. En cuanto a la frontera sur, la crisis que hay, en gran mayoría no está de acuerdo con la política que ha llevado. En cuanto a la segunda enmienda y el control de armas, están en extraordinario desacuerdo con los pronunciamientos de Biden. En cuanto a el petróleo, de cómo ha subido producto de los controles que se están poniendo a la producción estadounidense de petróleo, el norteamericano, todas las encuestas dan que están en contra. Entonces, cuando vas punto por punto, realmente no tiene una aprobación. Cuando el enfoque que dan algunas agencias de encuestas de estás a favor o no con la programación de vacunas, pues podrá, en el mejor de los casos, dar una respuesta favorable, pero hay que estar claro en una cosa, Jorge Javier, y eso es que el éxito, si se llama éxito de la programación de vacuna, tiene nombre y apellido y es Donald Trump, porque él fue el que inició, el que presionó a la industria privada para producir todo esto. Bien rápido en cuanto a la pregunta que me hiciste de la frontera sur, esto es una cuestión de seguridad nacional, porque muchos de los que vienen tienen que atravesar territorio que está bajo el control de los carteles de droga. Y cuando vemos que un menor de edad solo va a atravesar ese espacio de tierra, una madre soltera va a atravesar ese espacio de tierra y pueden llegar, eso tienen que estar con el beneplácito y un endeudamiento con carteles de droga que tienen acceso a la entrada a los Estados Unidos también. De manera de que tenemos personas que se le está dando entrada a los Estados Unidos endeudados con carteles de drogas mexicanos, que es un problema gravísimo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, es una cuestión que esta mañana precisamente Javier y yo, cuando estábamos hablando un poco del programa de hoy, comentábamos, ¿no? Es decir, de qué manera Estados Unidos, por ejemplo, sí que tiene en teoría claro cuáles son sus asuntos y sus prioridades, sus intereses nacionales de seguridad nacional, pero eso, Julio, contrasta claramente con el caso español e incluso europeo. En el caso español, porque los españoles mismos tenemos nuestros intereses nacionales, una protección de lo que es nuestra integridad territorial. Sin embargo, bueno, no somos coherentes y consecuentes a la hora de defenderlo. Y básicamente tenemos, bueno, pues vamos a decirlo, delegada, ¿verdad? Nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad nacional delegada a terceros. El otro día, cuando tuve la ocasión de entrevistar aquí al coronel Pedro Baños, él también lo decía, es que la estrategia de seguridad nacional en España, el documento en sí, es un verdadero desastre, no refleja la verdadera realidad de España, ¿no? Es decir, al final nosotros tenemos delegada y bueno, como digo, pues España es una especie de sucursal de Europa y Europa a su vez es una sucursal de los Estados Unidos. Javier, esta mañana es lo que tú y yo comentábamos. ¿De qué manera, por qué pintaba Joe Biden la semana pasada en la cumbre europea digamos, de los dirigentes de la Unión Europea? Es decir, es como si Biden, a nadie se le pasa por la cabeza que invitase, bueno, pues a Pedro Sánchez, que por cierto ahora hablaremos de Pedro Sánchez y cómo Biden sigue pasando de él, bueno, pues que invitase a cualquier líder europeo, ¿verdad?, a una reunión del más alto nivel dentro de los Estados Unidos.
No, así es. Yo creo que es una interferencia en la soberanía europea. Es decir, todos los que creemos en el proyecto europeo también creemos, siendo aliados de Estados Unidos en tantas causas por la libertad en el mundo, creemos que hay un espacio de soberanía europea que a veces los intereses norteamericanos no coinciden, digamos, con lo que son los intereses europeos. Puede ser en materia energética, de ahí el famoso pacto entre Alemania y Rusia para atravesar el Nord Stream 2, desde Viborg hasta el norte de Alemania, para, digamos, tener recursos energéticos a un precio asequible para los consumidores europeos. Y ahí los norteamericanos, también el presidente Trump, pero bueno, sobre todo la administración demócrata, que suele ser más agresiva en imponer sus intereses norteamericanos en Europa, pues ha hecho un flaco favor, digamos, en esto. El que Biden aparezca en la cumbre de líderes europeos es, en fin, puede ser visto como un gesto de buena voluntad si fuera una rutina, es decir, si fuera algo que con otros presidentes, por ejemplo, republicanos se diera, pero casualmente la Europa progre pues suele invitar justamente a los demócratas, ¿no? Es decir, hay un gran problema incluso en miembros del centro derecha europeo que tienen un complejo ideológico y quieren llevarse bien más con los demócratas que con los republicanos, olvidando un poco las raíces de su propio movimiento de la derecha europea. Pero bueno, en fin, yo creo que es un poco de falta a veces de formación política o histórica de los propios partidos europeos que miran al aliado y al amigo americano con un poquito de complejo de inferioridad, cuando yo creo que los europeos obviamente tenemos amistad con Estados Unidos, el pacto atlántico es algo infranqueable en la historia por la paz y la libertad en el mundo, pero yo creo que Europa tiene que hacerse mayor ya. Yo creo que el presidente Trump apoyó mucho eso cuando dijo que la gente, los socios en la OTAN, en el Tratado del Atlántico Norte, deberían contribuir al igual que Estados Unidos lo hace, si es que quieren ser tratados como mayores. Y yo creo que los que juegan a la política europea deben ser ya un poco mayorcitos y mirar por los intereses de sus ciudadanos. Hemos estado viendo que después de la reunión esta que hubo de los líderes de la Unión Europea, Biden, bueno, pues dijo que quería invitar a una serie de presidentes, de dirigentes internacionales, que enseguida aquí, bueno, pues se ha puesto Pedro Sánchez y la Moncloa y todos sus rasputines propagandísticos a mover a los cuatro vientos de que, bueno, pues, nuestro gran profeta ha sido invitado, nuestro gran señor, invitado a una conferencia internacional sobre el clima que organiza Biden en el próximo mes de abril. Y como grandes líderes internacionales, pero no os lo perdáis, que, bueno, sí es verdad, va a estar Xi Jinping, bueno, va a estar. Xi Jinping ha sido invitado también Putin, bueno, todo, por supuesto, por Skype o por Zoom o por lo que sea, no va a ser físicamente. Es decir, la foto de Sánchez dándole la mano a Biden va a tener que esperar más que la foto de Pedro Sánchez con Trump. Bueno, o aquella de Trump mandándole sentar a Pedro Sánchez, creo que fue en Japón, si no recuerdo mal, hace como 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo cierto es que esta cumbre, bueno, que se ha sacado Biden, bueno, pues para quedar bien con todos los progres del mundo, una gran cumbre sobre el clima. Es la típica, ¿verdad, Julio?, que organiza los Estados Unidos, pero que luego incumple flagrantemente. Es decir, habla mucho los Estados Unidos, pero llega la hora de la verdad y no hacen nada. Pasó con Kioto, pasó con París, pero al final, a la hora de llevar a cabo ese tipo de acuerdos, pues Estados Unidos no implementa nada. Pero bueno, como estaba diciendo, en esta cumbre sobre el clima ha invitado Biden a varios presidentes, entre ellos a Sánchez, pero es que ha invitado también al presidente de Gabón, de Kenia, de Vietnam, de Bután y Bangladesh. Y eso no es lo que cuentan en la Moncloa. En la Moncloa dicen que Sánchez va a estar, bueno, pues con Putin, bueno, en Zoom, o sea, se van a ver, digamos, ahí en los monitores, pero no se van a hacerse la foto esa que le gustaría tanto a Sánchez tener, ¿no? Para enseñársela el día de mañana a sus nietos si los tiene. Y lo cierto es que bueno, pues la situación actual de Biden respecto a Sánchez es que sigue pasando de él. O sea, Julio, han pasado, bueno, ha estado Biden 2 meses sin dar una rueda de prensa y lleva ya, bueno, pues desde noviembre, que es que ni se le pone al teléfono a Pedro Sánchez. Y tú no sabes cómo está aquí el Palacio del Presidente, la Moncloa, esperando, bueno, es decir, como un niño que le regalen, que vengan los Reyes Magos para, bueno, pues para poder contarlo a los medios de comunicación
el hecho de que han hablado con... a mí me da igual, o sea, a mí personalmente me da igual, pero me da risa que después de haber celebrado como celebró Sánchez y felicitó a Biden por su, pues bueno, pues por haber sido el nuevo presidente de los Estados Unidos, de qué manera el presidente de los Estados Unidos ignora al español. Tú eres de origen cubano, Julio, y Sí. yo sigo teniendo vamos, con la mosca detrás de la oreja, de que detrás de todo ello hay, bueno, pues una animadversión por parte de la administración estadounidense de que los comunistas formen parte del gobierno de España. Y España ha dejado de ser un socio, un aliado fiable como lo fue en otros tiempos. Tú, que todas estas cosas sabes cómo funcionan con los comunistas, ¿cómo lo ves? Sin lugar a duda, estamos viendo un nuevo, lo pueden llamar el globalismo, internacionalismo, que tiene el denominador común es el socialismo, el comunismo. Hay diferentes carreteras. Está la inmigración en masa, porque eso es un arma política. Y fíjate que tanto lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo que ya ustedes lo han visto desde hace tiempo. El cientificismo político, o sea, esa voz monolítica que pretende pregonar de que solamente hay una interpretación del cambio climático y hay que aceptarla. Lo mismo lo vemos con la pandemia. Fíjate que todo esto son manifestaciones de precisamente un autoritarismo absoluto para seguir un curso común. Entonces, ¿cuál es el problema que debe de frustrar enormemente a Pedro Sánchez? Bueno, que el presidente Biden tiene una reserva muy limitada. Lo hemos visto, el poco espacio que da y mete la pata cuando no. Y déjame decirles una cosa, hay una realidad. Joe Biden, cuando estaba totalmente cuerdo, decía disparate, plagiaba personas, era un experto en, como decimos los cubanos, en meter la pata, o sea, constantemente. Entonces, imagínate a esta persona con problemas mentales. Pues, naturalmente, la izquierda estadounidense, que es la que está en el poder, en contubernio con los medios, con las big tech, pues, en efecto, quieren limitar su alcance porque alguien puede estar grabando la conversación. De hecho, Kamala Harris ya la han mandado en varias gestiones para hablar con figuras internacionales, cosa que realmente, eso nada más que lo veíamos en entierros. Sin embargo, ahora lo estamos viendo en pleno funcionamiento. O sea, sin lugar a duda, la invitación, y aquí me conecto con lo que estaba hablando Javier, la invitación es, esto no se trata, la idea es destruir la soberanía nacional, el amor a la patria, porque estos son factores que destruyen, que combaten precisamente donde ellos quieren llegar. Entonces, pues invitan a los Estados Unidos, que podían haberle dado otro nombre. Estamos invitando a América del Norte, o sea, cualquier cosa para precisamente diluir el concepto nacional de país, que es algo que esta administración estadounidense pues abraza a todo dar. Entonces, pues realmente yo creo que hay denominadores comunes. Mira, cuando nosotros escuchamos las propuestas que están haciendo con la inmigración acá, por ejemplo, de hospedar las personas, de removerlo de la frontera y llevarlo a hoteles y darle una pensión, esto suena mucho como lo que ha ocurrido en España, como lo que ha ocurrido en otros lugares de Europa. Esto no es casualidad. O sea, aquí se está siguiendo un guión escrito, y tampoco es casualidad que uno de los mayores financistas, tanto en los Estados Unidos como en Europa, es George Soros y todas las organizaciones que él encabeza. Entonces, realmente el enemigo es multinacional, y yo creo que los amantes de la libertad pues tenemos que tomar nota de esa, porque tenemos un enemigo común, no importa el frente donde se esté manifestando. Sí, no, desde luego yo creo que es muy importante lo que manifiestas. Estoy viendo comentarios de nuestros amigos. Pues por ejemplo, Ana Di Lorenzo desde Argentina dice que allí está pasando algo, bueno, pues similar, ¿no?
Es decir, es que bajo mi punto de vista, la izquierda ideológica a nivel internacional se organiza en dos grupos, ¿no? Es decir, por un lado está la izquierda, creo que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, la izquierda globalista, es decir, lo que se conoce o que se conocía antaño como la socialdemocracia, que hoy en día, bueno, pues ha adquirido esos tintes globalistas y de imponer una agenda a todo el rebaño, ¿vale? Basada en el pensamiento único, y luego está efectivamente los comunistas. Entre unos y otros tienen aspectos en común, que es su odio hacia la libertad, hacia, bueno, pues lo que es la propiedad privada. Bueno, la propiedad privada de los demás. La propiedad privada de ellos sigue siendo propia, ¿verdad? Que esto, por cierto, Julio, lo hemos visto, lo hemos conocido el pasado viernes cuando se publicó los datos del patrimonio de los miembros del gobierno de este país. Aquí, Pablo Iglesias, marqués de Galapagar, no llega todavía a la fortuna de Fidel Castro, que estaba valorada en torno a los $1.000 millones, si no recuerdo mal, que estaba incluso por encima de la reina Isabel II de Inglaterra, la riqueza de Castro. Bueno, pues es que aquí este personaje, digamos, auténtico político de poligonero, diría, vamos a decirlo, bueno, pues este sujeto ha multiplicado por 6 su patrimonio desde que está en política. O sea, cosa que es un poco sospechoso, ¿no? Es decir, que un tío se haga rico tras su paso por la política da que pensar y bastante mal. Y bastante mal. Y eso es muy propio de los comunistas. Lo mismo pasaba en la Europa del Este, lo mismo pasa en Cuba, lo mismo pasa en Venezuela. No nos olvidemos que Maduro era un camionero o conductor de autobús, no recuerdo bien. En fin, y eso es lo que suele pasar. Es decir, ellos no creen en la propiedad privada, como digo, de los demás, pero ellos van de ascetas, pero en el fondo son unos jetas. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante, como digo, esa rivalidad que existe ideológicamente entre la izquierda la extrema izquierda comunista y la izquierda globalista, es ese odio hacia la derecha. En el fondo tienen cosas en común y luego, bueno, pues lo que chocan es que, por ejemplo, la izquierda comunista, bajo mi punto de vista, no tiene ese deseo de bueno, pues, o sea, decir, todo lo que es la agenda globalista no va tanto con ellos. Eso es de los socialdemócratas. Ellos la agenda que tienen es, digamos, directamente totalitaria. El sistema venezolano. Su ejemplo es decir, Venezuela. El caso de una izquierda globalista en el poder es España y los Estados Unidos. Y eso es lo que ahora tenemos. Javier, sí, di. No, Jorge, no, por comentar lo que estabas diciendo, el tema de Venezuela, o sea, la izquierda históricamente no lo ha... todos los proyectos sociales y económicos que ellos de destrucción de la economía de capital privado, en el fondo, digamos, su objetivo es el control de la masa, porque claro, si tú empobreces una población, esa población va a ser mucho más dependiente del Estado, y si el Estado es el que va a tener sus políticas públicas en educación y en servicios sociales, pues obviamente el ciudadano medio, que no suele tener toda la información capaz para tener un juicio racional de lo que pasa en su país, que ya lo vemos, por eso la izquierda gobierna en muchísimos países del mundo, pues digamos se siente inclinada a seguir apoyando a aquellos que les alimentan, aunque sea con pan y agua, ¿no? Y eso, de ahí que se produzcan muy pocas revoluciones en países que suponemos que la población está totalmente harta de los regímenes socialistas, pero la población está cansada, la mayoría de gente crítica tienen el estómago vacío, no tienen fuerzas. No, y encima la gente más crítica y que tenía cierto poder para poder derrocar esos regímenes totalitarios de izquierda han emigrado, ¿no? Es el caso de Venezuela, que hay muchísimos exiliados, muchos los acogemos aquí en España con los brazos abiertos y, en fin, todo eso complica muchísimo. Yo a veces lo he comparado también con toda la gente constitucionalista por España en Vascongadas o en Cataluña, que por cansancio se acaban yendo y eso hace más fuerte, digamos, a los reyezuelos de taifas locales, porque obviamente ellos con su discurso aburrido y machacón, pues en fin, a los suyos los tienen convencido y al resto que no nos gusta, pues al final te hacen incómoda una vida allí que mucha gente acaba tirando la toalla y yéndose, ¿no? Yo volviendo un poco a tu reflexión que hacías sobre la invitación del presidente Biden a Sánchez, el gran problema que tiene España es no creerse que es un gran país. Este es uno de los grandes problemas que, sobre todo cuando la izquierda está en el poder, lo pagamos todos los españoles, porque vamos de invitados de segunda a ciertas cumbres internacionales cuando España tiene una presencia histórica en Iberoamérica espectacular,
cuando tenemos relaciones bilaterales con Estados Unidos históricas fantásticas, y Estados Unidos somos muy bienvenidos y se nos acoge a nivel de sociedad de forma estupenda, y eso, Julio, seguramente tú lo puedes confirmar, lo vives allí. Y yo creo que también España no deja de ser la cuarta economía, a pesar de que la destruyan los socialistas cada vez que tocan el poder en Moncloa, en Madrid, pero no dejamos de ser el cuarto país en peso de la Unión Europea actual. Y eso yo creo que hay que hacerlo valer. Hay un déficit de funcionarios españoles públicos en Bruselas y en Estrasburgo y en Luxemburgo. Y todo eso es debido a una falta de política de creerse que un país debe tener la representación que merece por población, por historia y por peso político, ¿no? Y yo creo que eso, cada vez que la centro derecha vuelve al poder en España, lo intenta, pero nunca tiene un mandato suficientemente largo para que deje un pozo, digamos, de poder. Y en el caso del clima, yo creo que es la gran mentira de este año. Yo creo que la cumbre que se dará en Glasgow en noviembre, la COP26, ¿no? Patrocinada por Naciones Unidas, que en vez de dedicarse recursos pues, a combatir la pandemia del COVID, por ejemplo, o ayudar a pequeños Ahora hablaremos del empresarios. tema ese. Yo creo que es fundamental porque esa invitación a ese evento, bueno, ahora online, pero donde, por ejemplo, Putin de Rusia, Modi de India y demás, o Xi Jinping, ellos no piden invitación para estar en ese evento porque lo dan por hecho, porque se creen que son poderosos y ejercen el poder, ¿no? Y el gran problema que tiene España es que Pedro Sánchez lo que hace es ridiculizar la idea de todo el Estado español, porque no todo el mundo fuera está interesado en los asuntos internos nacionales de España y no acaban de ver que el presidente Sánchez es un presidente fraude, es una persona que en fin, ha falsificado su doctorado en un sitio de segunda, y la verdad que todo esto en cualquier país serio, y no es el caso actual de España, haría dimitir en bloque a un gobierno. El escándalo del Plus Ultra, de financiar el régimen chavista venezolano. Es decir, tenemos tanto escándalo en España que está generando una costumbre en la clase media española de resignación. Y yo creo que lo que hay que invitar también desde estos programas es que la gente se rebele, ¿no? En elecciones que, como vienen ahora en Madrid, por ejemplo, pues que, en fin, voten por la libertad y que valga la pena hacerse valer. Has dicho una cosa muy interesante, Javier, y eso es una cosa que también quería yo contrastar con Julio. O sea, es decir, al final lo que buscan los regímenes de izquierda es la resignación de la ciudadanía. Y eso lo consiguen, ¿verdad, Julio? En países como, bueno, pues como Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Es que al final el listón de la bajeza moral está tan en el subsuelo, ¿verdad?, que, bueno, pues que la gente se acostumbra a vivir con ello y digamos, el nivel de exigencia de la ciudadanía, pues también cae al subsuelo. Y a mí, yo, por ejemplo, cuando el otro día veía a Pedro Sánchez de la campaña hablando, ¿no?, haciendo crítica, la campaña me refiero, la precampaña esta de Madrid, hablando de que si no consintamos de que España sea el único lugar, tiene una región que es, bueno, lo que ellos llaman la ultraderecha, tal. Y digo, pero bueno, qué poca vergüenza tiene esto decirlo un personaje que gobierna, que tiene el único gobierno con comunistas de la Europa Occidental, con los comunistas. Y eso es algo, por eso digo yo que al final, o sea, nos tenemos que resignar la ciudadanía a eso, Julio. Eso es muy propio, ¿verdad?, de los regímenes de izquierda. Totalmente, mira. Lo que llamamos el neomarxismo o el marxismo cultural, que es la misma cosa, tiene uno de sus factores más grandes, lo que es la teoría crítica, o sea, uno de sus armas, sus lanzas de guerra. Y la teoría crítica obliga la crítica, tal como su nombre lo dice, a el modelo existente en su sentido absoluto. Busca la victimización. Entonces, si una persona está orgulloso de su país, está orgulloso de su pasado, que son las herramientas de una sociedad libre, porque es alimento al individuo para prosperar en su vida, con su familia, que es como prospera la nación, ¿no es verdad? Eso va contrario a las ideas. Cuando vemos a Pedro Sánchez, pues en efecto destruyendo a España, buscando a que los españoles estén avergonzados de ser español, no piensen que lo hace a la ligera. Esto es parte de una programación estratégica para precisamente abrir el paso a la deconstrucción del modelo total. La caída del comunismo soviético trajo sobre el tapete un nuevo modelo dictatorial, totalmente diferente, donde
la cultura tiene un papel prioritario y donde la destrucción de la familia, de la nación, de la clase media son fundamental, y por supuesto de la religión, son fundamental. Porque, ¿por qué la clase media? Bueno, porque precisamente la clase media es una de las herramientas más sólidas del modelo democrático. Entonces la idea es hacer dos clases: la mayoría que dependan del Estado y los que están en el poder, que se consideran tener el monopolio del conocimiento. Y entonces, como bien se articuló brevemente, viven como reyes. O sea, la idea de la igualación, eso es bobería, eso es para embrutecer a las masas, ¿no es verdad? Ellos se consideran por arriba de eso y merecedores de eso y más por todo lo que hacen por todo el mundo, de acuerdo a la percepción de ellos. Y esto es un gran peligro y una gran amenaza. Entonces utilizan numerosos mecanismos. La ideología de género es uno de los mecanismos. Una vez en el poder, ya los regímenes totalitarios, mira a ver si en China, por ejemplo, la ideología de género tiene espacio. Por supuesto que no, porque una vez ya en el poder, con el poder absoluto en las manos, ya ahí no necesitan, porque ellos controlan ya la cultura a la fuerza. Entonces coaptan el sector comercial y tienen la dictadura perfecta. Entonces realmente el enemigo utiliza disfraces, y uno de ellos es hacer a la ciudadanía sentirse avergonzada del país donde vienen. O sea, todo esto, que no piensen hacerlos sentir culpables por pasados, cuando realmente si haces una revisión de la historia, si miras hacia atrás, hay que contarla completa. Hay que contar la esclavitud del mundo árabe, hay que contar la esclavitud, no sacar dosis, ¿no verdad?, de que le convienen para presentar la narrativa, como aquí, por ejemplo, se usa en los Estados Unidos contra la cuestión de la esclavitud de los negros. No importa que había negros que eran portadores de esclavos negros, no importa que quien le vendían los esclavos eran tribus negros en África, no, nada de eso. Esa parte es una verdad inconveniente. Solamente quieren la dosis que les conviene. No importa que este país se fundó con el entendimiento de que la esclavitud había que terminar, que en cuestiones de años fue ilegalizado en la mayoría de los estados. Nada de eso importa, porque eso es la verdad, la historia que quieren ocultar. Entonces realmente no piensen, bueno, ustedes lo saben, pero es importante tener en cuenta que cuando un individuo como Sánchez, pues estaba diciendo, por no decir Iglesia, que iba a perder el tiempo, con determinado verbaje antinacional, eso es de esperar. ¿Por qué? Porque el concepto de nación, familia, la religión, la clase media, la iniciativa individual y privada, todo eso va en contra de los objetivos que ellos tienen, y eso hay que tenerlo clarísimo. Y por último, perder la timidez en cómo confrontar a estos movimientos y regímenes. La idea de que hay que respetar reglas democráticas con personas que no son demócratas es un error colosal. Miren a Bolivia, el grave error de darle un espacio a una entidad criminal como es el movimiento al socialismo de Evo Morales. Entonces, si se quiere ganar la victoria y preservar sociedades libres, hay que entender la naturaleza del comunismo y entender que si pretenden aplicar reglas democráticas al juego, están perdidos. Sí, pues la verdad es que el panorama es bastante estremecedor. Oye, vamos a ver, lo que yo quería comentar como último tema, para antes de que se nos llegue el final del programa, es que mañana se va a hacer público, no sé si sois conocedores de ello, el documento de los llamados expertos de la Organización Mundial de la Salud acerca del origen del coronavirus. Ya ha habido algunas filtraciones hoy en algunos medios de comunicación. Yo la verdad que no sé entonces para qué lo anuncian para mañana, si previamente se dedican a filtrarlo a los medios amigos. En que se quiere o se va a decir de que el origen del coronavirus fue un murciélago. O sea, es decir, yo digo, joder, qué listos que fueron los periodistas que desde un primer momento acertaron, cuando normalmente suele ser siempre al revés, que siempre hay una teoría y que luego
sufre, bueno, pues variaciones conforme, bueno, pues se sabe más. Bueno, pues la teoría es de que el origen estuvo en un murciélago y posiblemente que antes de llegar a las personas, bueno, pues pasó a través de otro animal. Y esa, digamos, es, según los expertos de esta organización, de la OMS, la teoría más plausible. Y da la casualidad que cuando se dicen que este animal que sirvió, digamos, de puente entre el murciélago y el ser humano, fue posiblemente, bueno, fue animales congelados, que es precisamente la teoría que venden los chinos. Y bueno, por supuesto, dicen que está prácticamente descartado el hecho de que saliera de un laboratorio, como también se había sugerido, de Wuhan. Por tanto, es decir, al final yo creo que esto, más que otra cosa, es una operación de propaganda y de relaciones públicas pagada por el gobierno comunista chino, porque al final dicen lo que los chinos quieren. Es decir, que esto se llegó a los individuos a través de carne congelada y que de lo del laboratorio que no nos hagamos ideas extrañas que no tienen nada que ver con eso. Javier, ¿qué dices? Pues yo diría que lo que más congelado tienen en China es la libertad, y eso es un gran problema, y es un problema que implica, es un efecto dominó en toda la sociedad china, porque un régimen como el chino, que como decía Julio es casi una dictadura perfecta, ¿no? Porque aprovechan lo mejor del libre mercado, digamos, para nutrirse de recursos, lo que es el régimen socialista, y a la vez oprimes en las libertades básicas a tu propia población y dejas pues que respiren, ¿no? Un poquito, y todo eso pues la gente va tirando, pero vamos, y es muy difícil ahí que se rebelen, ¿no? El gran problema de aquí es que yo preguntaría a nuestra audiencia, ¿no? Es decir, ¿no es casualidad que en Wuhan haya un laboratorio de virología de los más importantes de China? Esto es mucha casualidad, porque lo que no dicen es que el origen del murciélago podría ser pruebas del propio laboratorio de Wuhan de virología con murciélagos, porque eso sí que está demostrado que ahí trabajan. Después, la misión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que está controlada en gran parte, sobre todo Tedros, que es el presidente de la OMS, por el gobierno comunista chino, por donaciones, de ahí que el presidente Trump inteligentemente se retirara de la OMS y retirara fondos, porque era una forma de... Por cierto, Javier, perdona que te interrumpa, el Tedros Sí. es comunista, hay que decirlo también. Claro, es el exministro comunista socialista de Etiopía, el cual provocó y no supo gestionar una crisis del ébola brutal que mató a miles de personas en su propio país. Y como lo hizo tan bien, que murió tanta gente, pues fue promovido a dirigir, digamos, el Organismo Internacional Público de la Salud de todos nosotros. Desde luego es un desastre. Pero la segundo tema sería, con el tema chino y el virus, sería ¿por qué tardó un año la misión de la OMS en ir a China a iniciar sus investigaciones? ¿Por qué varios de ellos se fueron en mitad de la investigación? Porque decían que aquello era un montaje por parte del Partido Comunista Chino. ¿Y por qué no se hizo caso a nivel internacional a Taiwán, que digamos que es el gobierno rebelde, pero es el gobierno democrático y pro-libertad y pro-occidental de China? Y Taipei anunció que ya estaba el virus, que por eso su gente en mascarillas, que sabían de qué se trataba. ¿Y por qué el gobierno comunista chino persiguió a los médicos que dieron los partes de los primeros pacientes con neumonía bilateral en los hospitales? Es decir, obviamente lo que atraparon es la información. Lo que será muy difícil saber es si ellos se escapó de un laboratorio o fue creado adrede o no, seguramente no. Pero el tema es que su régimen político, en contra de la libertad informativa de periodistas al inicio y sobre todo de médicos de sus propios hospitales públicos, lo que hizo es propagar el virus a nivel mundial. Y de ahí la culpa del régimen chino en que estemos como estamos. Porque si eso se hubiera frenado a su tiempo y hubiera sido un régimen democrático o más basado en los derechos humanos allí, pues al menos hubiera sido encapsulado, digamos, hubiera escapado alguna gente con el coronavirus portándolo, pero muchos casos a día de hoy, millones de muertos, pues en fin, se los podemos atribuir a aquellos que no impidieron que esto se propagara. Yo creo que eso es un mal moral, es un pecado mortal que lleva el gobierno comunista chino y que tendrá que pagar. Pues parece, Julio, ¿verdad?, que no hay voluntad de exigir las responsabilidades a China al respecto. Correcto. Miren, en épocas remotas se hablaba del chivo expiatorio. Ahora tenemos el murciélago expiatorio, porque es muy conveniente. Es realmente un insulto a la inteligencia de las personas. Desde octubre del 2019 ya se sabía, hay información de que esa realidad estaba ya ocurriendo en China, en Wuhan, en el laboratorio, que con fines de establecer armas bacteriológicas.
La Organización Mundial de la Salud fue un cómplice vulgar porque mintió a favor de China comunista. Le dijo al mundo, esto no es contagioso, esto no hay que cerrar las puertas a China, no hay que cerrar los vuelos. Es un cómplice vergonzoso de todo esto que ha ocurrido. Entonces, realmente, cuando miramos cómo China cerró su frontera a las otras provincias, sin embargo, dejó que se exportara ese mal a través del el mundo, vemos realmente un proyecto bien claro acerca de la realidad de esto. Y es penoso ver el intento de blanquear, de la cual tiene claramente muchos socios, incluyendo el gobierno actual estadounidense, que ha sido un apologista a través de toda la campaña de China comunista. Y mira, ¿qué podemos esperar cuando ya la evidencia es indiscutible de que en China hay campos de concentración donde se tortura, se viola, se comete crímenes de lesa humanidad y personas, empresas de países democráticos operan ahí, saben que la hizo a esas manos antes de sangrar, de ser violado, hicieron esos productos que después se venden en el occidente y no pasa nada. Entonces, eso es tristemente el gran logro de esa malévola dictadura de anular un nivel de concienciación cívica necesaria. Y lo que no entienden los demócratas es que si eso lo permiten, piensan que la guerra asimétrica de China va a terminar en las fronteras de ellos. Por favor, eso es absurdo. Pero el único gobierno en la historia reciente que le había hecho frente a ese en los Estados Unidos fue la del gobierno Donald Trump, y pagó un precio enorme por esa guerra que le hizo. Y los pocos países, Australia, que llevaron adelante esa guerra también, pues también han pagado un precio extraordinario. Y realmente nos deja ver que las victorias que tiene el mal, porque esto es una guerra entre el bien y el mal, no es por la genialidad de la izquierda, sino por la debilidad de los demócratas, de la derecha, que deberían de saber mejor y deberían de defender su sistema, que creen que está inmune de estos tipos de ataques. No, y además, a mí uno de los datos que me parecen completamente irrisorios son los que publica China en cuanto al número de contagiados y de fallecidos por coronavirus. Y lo cierto es que la prensa, los medios de comunicación progres de todo el mundo compran la idea de que China ha sabido contener el coronavirus, cuando, como decía Javier y como también decías tú, Julio, bueno, estamos hablando de un sistema comunista opaco, donde no existe libertad de información, y los medios occidentales acaban comprando el discurso comunista chino de que ellos apenas tienen miles de muertos, cuando en Estados Unidos a día de hoy estamos hablando de que ya hay 500.000 de muertos. Y nos tenemos que creer que China, un país con miles de millones de habitantes, bueno, pues tiene, como digo, apenas decenas de miles de muertos. ¿A dónde vamos a parar? Y nos tenemos que creer, por tanto, de un país que da esas cifras del coronavirus. Nos tenemos que creer, como dice Javier, ese escenario, ese teatro que ha montado de investigación de la OMS un año después. Vamos a ver, yo es que, como decíais vosotros, es un insulto a la inteligencia. ¿Qué escena del crimen puede ser sometida a investigación un año después de haber sido asesinado a alguien? O sea, es ridículo. Y nos quieren hacer creer que un año después, cuando han llegado unos señores, eso sí, claro, como aparecen ahí, ¿verdad? Con esos trajes, con todos de blanco, investigadores en un autobús. Bueno, es un auténtico circo, pantomima, pero eso sí, viene presentado con el sello de la ONU, etcétera, y bueno, parece eso, es el Santa Santorum, que todos tenemos que creérnoslo y decir al final, amén. Pero, en fin, llegamos al final de nuestro espacio programa. Bueno, aquí la gente, pues efectivamente, nuestros amigos, espectadores, pues comentando que efectivamente también coinciden en que esto es una farsa, una mentira. Pero bueno, vamos a ver mañana cuando se den a conocer más detalles de la investigación. Julio y Javier, muchas gracias por estar esta noche, esta tarde, para ti, Julio,
Y nosotros. feliz Semana Santa para ustedes y para toda vuestra audiencia. Pues Exacto. muchísimas gracias, Julio, y para vosotros también, porque en Estados Unidos, bueno, pues también tenéis vuestros días de celebración, así que bueno, espero que por lo menos en Estados Unidos ahora la restricción de movilidad, ¿cuál es? O sea, tú, por ejemplo, en Miami puedes moverte por cualquier estado. La Florida es un estado libre, el gobernador, un fiel amigo del presidente, realmente está llevando el estado Del de una presidente manera Trump. magnífica. Del presidente Trump. Del presidente Trump, sí, del presidente Trump, sí. Gracias por la aclaración. De manera de que acá estamos, gracias a Dios, bastante bien, una de las mejores economías en el país y uno de los casos, per cápita, uno de los estados con menor muertes y menor niveles de contagio y a la misma vez uno de los estados que tuvo las menores restricciones. Así que aquí estamos bastante bien, muy diferente a algunos estados autoritarios en manos de demócratas como Nueva York y Bueno, Michigan. que sepas que entonces eres un privilegiado, porque aquí en España estamos todos secuestrados, no podemos salir de nuestra región, de nuestra autonomía. Y bueno, y mientras sigue creciendo la madrileñofobia por parte de la izquierda socialista y comunista, cuando son ellos los primeros en que se apuntan a irse a las terrazas a tomarse una cerveza o un café en compañía de sus familias y de sus amigos. Pero esa es la tradicional hipocresía con la que nos encontramos. Javier, lo dicho, también a ti, feliz Semana Santa. Igualmente, y eso, a celebrar que la tradición es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo veis, ha sido la verdad un programa muy interesante, se ha pasado el tiempo, bueno, pues volando, ¿no? Es decir, hemos empezado hace poco más de una hora y hemos hecho un repaso de la actualidad internacional, de lo mal que están los Estados Unidos con Joe Biden y bueno, ¿y qué vamos a decir de España? Cómo estamos con Napoleoncito Periquito Sánchez en la Moncloa. Bueno, amigos y amigas del Periscopio de Estado de Alarma, daros las gracias por estar un día más con todos nosotros, por dejarnos todos vuestros comentarios, desearos también a todos vosotros una feliz Semana Santa y feliz Pascua. Nos vemos la semana que viene. Sed muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches, buenas tardes.